6:36, ya estamos de vuelta como hace en Primera Página, listos en esta parte de nuestro programa para ampliar la información internacional más importante de la agenda del día. Comenzamos en Perú porque el partido izquierdista Juntos por el Perú convocó este martes una movilización nacional en Lima para el próximo viernes en defensa del voto, tras conocerse que la derechista Keiko Fujimori obtiene una ventaja de más de 36.000 sufragios con el 99,15% del escrutinio completado en el balotaje presidencial del 7 de junio, que continúa contabilizándose. El comando de campaña del izquierdista Roberto Sánchez denunció falta de transparencia, cambios en las reglas electorales en pleno proceso y maniobras políticas que a su juicio deslegitiman el voto ciudadano. El partido llamó a vigilias y plantones pacíficos en todo el país a partir del día de hoy, previo a la gran concentración que se espera para el viernes en la capital. Sánchez defendió en sus redes sociales que la vigilancia democrática y la movilización pacífica son derechos constitucionales que respeta como demócrata, aunque advirtió que no aceptarán un resultado que no refleje la voluntad popular con absoluta transparencia. Solo queda pendiente la resolución de las actas observadas por presuntas irregularidades antes de que se conozca el resultado definitivo. La tensión postelectoral se suma a la incertidumbre que ya marcó toda la campaña en un país que ha tenido 8 presidentes en la última década. Cambiamos de tema para contarles que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decretó este martes un nuevo estado de excepción en 10 provincias y 3 municipios del país por grave conmoción interna, apenas 16 días después de que venciera el anterior. La medida, vigente por 60 días, permite a las fuerzas de seguridad ingresar a viviendas privadas sin orden judicial y combatir cualquier actividad criminal que afecte a la seguridad ciudadana en provincias clave como Pichincha, Guayas y Manabí. El decreto sorprende porque Noboa había anunciado un mes antes desde Estados Unidos que no ampliaría el estado de excepción anterior que terminó el pasado 1 de junio. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó este martes de desesperada la situación humanitaria en Haití durante una visita de solidaridad al país y pidió a la comunidad internacional que deje de ver hacia otro lado. Guterres llegó desde República Dominicana, donde agradeció el respaldo del gobierno dominicano a los esfuerzos internacionales por estabilizar al país caribeño más pobre de América. La violencia en Haití causó al menos 2.310 muertos y 1.106 heridos en los primeros 5 meses de este año, mientras bandas armadas dominan cerca del 90% de la zona metropolitana de Puerto Príncipe, que es la capital haitiana. Vamos ahora a Europa porque se está desarrollando en Francia la cumbre del Grupo de los 7. El presidente estadounidense Donald Trump prometió este martes hacer todo lo posible para poner fin al conflicto en Ucrania después de que los aliados del G7 acordaran durante esta cumbre aumentar la presión sobre Rusia. Se reunió durante unos 20 minutos en privado con su par ucraniano Volodymyr Zelensky y, según un participante, Trump lo felicitó por el desempeño del ejército ucraniano en el terreno y afirmó que hablaría con el presidente ruso Vladimir Putin el domingo. Tuvimos una reunión muy buena. Mire, Rusia debería llegar a un acuerdo. Rusia ha perdido una cantidad enorme de personas y Ucrania también. El mes pasado perdieron 35.000 soldados entre ambos bandos. La media mensual ha sido de 25.000 personas. En tanto, los líderes de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido acordaron aumentar la presión sobre Rusia, proporcionándole a Ucrania medios de defensa y para consolidar sus avances. El primer ministro británico Keir Starmer y su par canadiense Mark Carney anunciaron también nuevas sanciones contra la llamada flota fantasma usada por Rusia para transportar petróleo, pese a las sanciones occidentales. Estados Unidos suspendió algunas sanciones al petróleo ruso por el aumento del precio del crudo y las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania bajo mediación estadounidense están totalmente estancadas desde el inicio del conflicto en Medio Oriente el 28 de febrero. En el marco de las hostilidades en Medio Oriente, el presidente Donald Trump sugirió este martes que sea Siria, bajo el liderazgo de su presidente interino Ahmed al-Sharaa, quien se encargue de Hezbollah en el Líbano. Trump elogió la gestión de su homólogo sirio, un ex yihadista sunita que derrocó a Bashar al-Assad
a fines de 2024 y a quien recibió en la Casa Blanca el año pasado. No es un Boy Scout, pero ha hecho un trabajo increíble al recomponer el país y es muy bueno con Hezbollah. Él no los quiere y te diré algo, Israel lleva demasiado tiempo luchando contra Hezbollah y están matando a demasiada gente. Y no hace falta derribar un edificio de apartamentos cada vez que buscas a alguien, porque hay mucha gente en esos edificios y no todos son tan malos, te lo aseguro. Y le sugerí a Israel que dejara que Siria se encargara de Hezbollah, porque siendo honesto, creo que ellos lo hacen mejor. Esta fue una crítica directa lanzada por Trump hacia su aliado, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Trump dijo que Netanyahu tiene que ser más responsable respecto al Líbano y expresó su descontento con la forma en que Israel ha enfrentado a Hezbollah. A pesar del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto, el futuro del Líbano sigue lleno de incertidumbres. El desarme de Hezbollah, exigido por Washington e Israel, sigue siendo un objetivo clave que Netanyahu ha prometido durante años. Por su parte, Irán mantiene su respaldo al movimiento chiita, al que considera parte fundamental de su llamado eje de la resistencia en la región. Como les contaba al principio, Israel ha lanzado nuevos ataques contra Líbano en las últimas horas y esto pone un poco en jaque el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán, quien ha afirmado este martes que las negociaciones con Washington sobre el programa nuclear y el levantamiento de sanciones podrían comenzar esta misma semana, coincidiendo con la firma del acuerdo de paz prevista para este viernes en Suiza. El canciller iraní Abbas Araghchi insistió en que lo esencial del pacto es poner fin al conflicto en todos los frentes, incluyendo el Líbano, arrastrado al conflicto cuando Hezbollah lanzó cohetes contra Israel en venganza por el asesinato del líder supremo iraní. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, sin embargo, afirmó que sus fuerzas permanecerán en Gaza, Líbano y Siria todo el tiempo que sea necesario. El presidente Trump afirmó que este viernes se podría reabrir por completo el estrecho de Hormuz, cerrado por Irán desde el inicio del conflicto y que provocó a su vez un bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes. El cierre de esa vía estratégica cortó la exportación de hidrocarburos en el Golfo, acelerando la inflación global y generando problemas de suministro de fertilizantes y otros productos. Recientemente en Jerusalén se realizó una conferencia nacional para promover el diálogo, la coexistencia y la unión entre los israelíes. El presidente Isaac Herzog llamó a sanar las divisiones internas tras varios años marcados por el conflicto. Más detalles con nuestra colega Nicole Mitchell. En una Israel marcada por las heridas de la guerra, el trauma del 7 de octubre y el aumento del antisemitismo en el mundo, el presidente de Israel, Isaac Herzog, convocó la Conferencia Presidencial por un Futuro Compartido de Israel. Realizada en el Centro Internacional de Convenciones de Jerusalén, la conferencia reunió líderes sociales, artistas, intelectuales, sobrevivientes, representantes del mundo judío, musulmán, cristiano y druso para reflexionar sobre los profundos retos que enfrenta hoy la sociedad israelí. Para el presidente Herzog, tenemos hermanos y hermanas atravesando un infierno de antisemitismo inimaginable. Herzog insistió además en la necesidad de reconstruir el diálogo interno israelí. La integración en Israel no es solo un ideal, es un desafío diario que define el futuro del país. Durante la conferencia, una de las imágenes más emotivas fue la presentación de Yuval Rafael, sobreviviente del Festival Nova del 7 de octubre y representante israelí en Eurovisión 2024. Su voz simboliza algo más profundo que música, la capacidad israelí de sobrevivir incluso después del horror. La actriz de Hollywood Gal Gadot, en conversación con la primera dama Michal Herzog, reflejó también el sentimiento de muchos israelíes frente al clima internacional actual. Para Gadot se ha vuelto muy complicado ser israelí en el mundo de hoy. Israel vive entre la guerra y la música, entre los refugios antibombas y Eurovisión, entre el duelo y la capacidad de seguir creando vida. Ese contraste quedó reflejado también en Noam Betam, representante israelí en Eurovisión 2026, quien enfrentó amenazas antisemitas mientras interpretaba Michelle.
Su segundo lugar fue vivido en Israel como mucho más que un logro musical. Fue una respuesta emocional. Michelle, esa es la belleza de la música. Cada uno puede interpretarla según su propia historia. Así que quien consiga vincular esta canción a su historia y darle un nuevo significado, está bien. ¿Sabes una palabra en español? Te amo, mi amor. Te amo, mi amor. Gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. En una semana marcada por la reflexión nacional, el presidente Herzog recibió a Noam en la residencia presidencial como símbolo de otra batalla israelí, la de la identidad, la cultura y la resiliencia. Porque a 78 años de su fundación, Israel sigue enfrentando desafíos existenciales, pero también sigue demostrando algo que aprendió desde su nacimiento. Rendirse nunca ha sido una opción. Para Globovisión, Nicole Michel. Gracias a Nicole Michel por este reportaje desde Medio Oriente. Amigos, y con esto cerramos la actualidad internacional de este miércoles aquí en Primera Página. Vamos a hacer una nueva pausa comercial. Son las 6:48 en Caracas. Al regreso llega al estudio el primer invitado del día de hoy.